palabra hebrea berik. Es un acuerdo solemne, una alianza o promesa equilibrada, establecida por Dios principalmente con la humanidad y con hombres específicos. Según la palabra, tenemos diferentes pactos. Tenemos el nuevo pacto y tenemos el viejo pacto. En el antiguo pacto está la ley de Moisés, está el pacto con Noé, está el pacto con Abraham, está el pacto con David. Y en el nuevo pacto, ratificado por la sangre de Jesucristo para la redención de todos los pecados, está ese cordero inmolable que el Señor entregó para que muriera por ti, por ti, por ti, por mí en la cruz. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura de la palabra basada en Ezequiel 17, del 3 al 10. Vayan buscando su Biblia. Vamos a basar esta palabra en una parábola expresada por Ezequiel, donde se tipifica dos grandes águilas y una vid, donde el profeta compara naciones y una bicéntrica que no le es fiel a un pacto. Amén. Vamos a la parábola de las águilas y la vid. Ezequiel 17. Y vino a mí palabra diciendo: hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así dice Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó del collado. Arrancó el principal de sus retoños y los llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en la ciudad de comerciantes. Tomó también la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes y la puso con su sauce. Y brotó, dice la palabra, y se hizo una vid, muchos ramajes de poca altura. Sus ramas miraban hacia el águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó cimientos y echó mugrones. Habiendo también otra gran águila, diga conmigo, otra gran águila. Otra águila. De gran tamaño también, de muchas plumas. Y he aquí que esta vid, justo cerca de sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella, por los surcos de su patio. Alabado sea el Señor. En un buen campo, junto a mucha agua, fue plantada, para que hiciera rama y diese frutos, para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y se destruirá de sus frutos y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancar de sus raíces. He aquí, esta plantada será prosperada, no será del todo cuando el invierno solano la toque. En los surcos de su verdor será secada. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aquí el profeta nos plantea una situación equilibrada entre dos águilas y una vid. Un águila que destroza, arranca, traspasa de un lado a otro una
el cual la cubre. Y dice la palabra que echó mugrones, que sus raíces se extendieron, que sus ramas florecían, que no era de gran tamaño, pero sí estaba prosperando. Y aquella vid miró su mirada a otra águila, llevó su mirada a otro rumbo, llevó su mirada a otro destino, capaz de arrancar ya sus raíces que estaban profundas y estericar sus ramas en pos de la otra águila. Alabado sea el Señor. Pero ¿quiénes son estas águilas? ¿Qué representa esa vid? Vamos a distribuir estos 10 versículos en 4 partes y que sea el Señor revelándonos lo que quiere enseñarnos hoy. Dice la palabra en Ezequiel 17 del 3 al 6. Dice así Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y largos miembros, llenas de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó del collado, arrancó del principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Alabado sea el Señor. Así ha dicho Jehová. El que dice Jehová, no Ezequiel. Las plumas de colores representan a una nación mixta. ¿Pero qué nación? Babilonia, ciudad de mercaderes, ciudad de comerciantes. Y Babilonia en ese tiempo era una ciudad de conquista y estaba llena de personas con diferentes credos, diferentes idiomas, diferentes costumbres. Qué bello y grande es el Señor, que esta es una congregación llena de colores. Aquí habemos puertorriqueños, ecuatorianos, venezolanos, habemos dominicanos, peruanos, colombianos. El Caribe está aquí. Entonces créame que nosotros somos una congregación con plumas llenas de colores. Alabado sea el Señor. Pero dice la palabra que Nabucodonosor no fue elegido para destruir a Israel. Fue la mano que Dios usó porque su pueblo se estaba inclinando a idolatría, a costumbres paganas. Se estaba alejando de la presencia de Dios. Y Dios elige a este personaje para arrancar de Israel lo mejor que había del collado, el retoño, aquello nuevo que tú puedes manipular y llevarlo a una contextura firme. Pero había que destruir el tronco, había que destruir aquellas raíces dañadas, había que destruir aquella maña que traemos de generación en generación que se van perdiendo. Entonces él toma del collado, pero no lo echa al fuego. Dice que lo pone bajo surcos, sobre agua, al lado de agua, donde puede crecer, pero bajo la supervisión de quien Dios eligió para que lo moviera de sitio. Alabado sea el Señor. Amén. Dice la palabra en Génesis 12:1 de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tierra de tu parentela, a casa de tu padre, que te mostraré. Vete de la tierra de tu padre, Chulibu, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se crió en tierra de Ur de los Caldeos. Amén. Una tierra próspera, caracterizada por abundancia. Amén. Pero ¿qué sucedía en tierra de Ur? Estaba llena de idolatría y paganismo. Entonces el Señor manda a Abraham a moverse de esa tierra, no porque había escasez, sino porque había una tendencia a apartarse de
presencia de Dios. Eso pasó con el pueblo cuando el Señor mandó a Nabucodonosor a mover del collado, a mover del principal de los retoños. Yo no sé qué situación te haya traído a Alemania. Yo no sé cuál es tu Babilonia que Dios usó para moverte de tu origen y traerte aquí. Yo no sé qué pasó en tu vida. Si tu matrimonio se destruyó, si fuiste un delincuente, si caíste en las drogas, si caíste en el alcohol, si caíste en depresión. Pero yo te aseguro que Dios usó una Babilonia en tu vida para traerte aquí, a tierra fértil, a tierra donde se mueve el agua, a tierra donde la palabra de Dios fluye, a tierra donde vas a crecer y vas a echar raíces. Alaba al Señor si lo crees. Aleluya. Tenemos circunstancias diferentes, Amén. Personalidades diferentes, Amén. Nacionalidades diferentes, Amén. pero estamos hoy aquí para alabarle y glorificarle. Amén. Dice la palabra en el libro de Jeremías 25:19: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones alrededor, y lo destruiré y lo pondré por encarnio y por burla, por desobediencia perpetua. ¿Quién eligió a Nabucodonosor? Jehová. Dice Jehová. Jehová fue el que escogió a Nabucodonosor para ir a su pueblo y tomar del collado. Nunca piense que esas circunstancias que llegan a tu vida son guiadas o manipuladas por el enemigo, por el opositor, por el contrario. Quítenmele el poder, quítenmele a él la gloria que él no tiene ninguna. Todo lo que se está moviendo en tu vida, bueno o malo, es controlado por la gloria de Dios. ¿Quién lo cree en esta mañana? Te botaron del trabajo, así Dios lo quiso porque tiene algo mejor que tú. Al que Dios te aparta de tu camino, así Dios lo quiso porque Él lo quiere así. Cuando Dios ve que tú te inclinas y te apoyas en alguien humano, Dios lo va a quitar de ahí porque Dios no reparte su gloria con nadie. Si tú crees que tú tienes ese esposo perfecto, fuerte, que te puede sostener de él, tranquilo que Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a menguar. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, llegó un momento que dijo: yo tengo que menguar, yo tengo que detenerme, yo tengo que parar. Amén. Para que Él florezca. Amén. Entonces, si hay algo importante en tu vida que tú lo tienes muy importante, Dios lo va a menguar, pero es para Él florecer en tu vida, es para Él crecer en tu vida, es para que tú dispongas de su gracia. Amén. Y la palabra dice que primero Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. Amén. Eso que Él menguó, después te lo va a añadir. Amén. Pero primero Dios y su justicia. Amén. 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 En este razonamiento debemos estar en nuestras vidas poniéndonos en esa posición de que todo lo que viene en nuestra vida está guiado, dirigido y programado por Dios. Amén. Dice la palabra que somos elegidos desde el vientre de nuestras madres. Amén. Entonces no hay equivocación en el plan de Dios que Dios tiene para con nosotros. Amén. Amén. Ezequiel 17 de 5 al 6. Pronto también de la simiente, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en campos buenos para sembrar. La tomó junto a aguas abundantes y la puso en su sauce y brotó. E hizo una vid de muchos ramajes, de poca altura, con raíces fuertes. Y la vid que estaba allí echó sarmiento y echó mugrones. Alabado sea el Señor. El sarmiento se refiere
cuando nosotros nos plantamos, cuando nosotros estamos echando nuevos retoños, cuando nuestras ramas crecen, y esa vid estaba plantada allí, aunque fue tomada por Babilonia, pero Babilonia hacía como un escudo protector sobre ella. Entonces tú hoy fuiste trasladado de tu país y te traen a Alemania. Y a Alemania llegamos con el matrimonio destruido, con nuestra vida destruida. Cuando hablo de Alemania, hablo de esta casa. Aquí es que está el águila con las alas llenas de colores. Aquí es que nos estamos reuniendo naciones diferentes. Aquí es que estamos personas con costumbres diferentes, bajo una Babilonia que la podemos representar con el pastor Rubén y la pastora Tina. Y llegan aquí destruidos, y llegan aquí buscando ayuda, y llegan aquí psicológicamente desbaratados por una situación o por otra. Y inmediatamente la Babilonia se pone en acción, representada por Rubén y Tina y el equipo de trabajo de esta congregación. Y tenemos que ir rápidamente a Rataus, y tenemos que ir rápidamente a enseñarles cómo se hace la diligencia, y tenemos rápidamente que hacer una mudanza, y tenemos rápidamente que hacer diferentes cosas. Tenemos que servirle de traductor, tenemos que servirle de transporte, tenemos que servirle de carga. Pero esa vid, con el tiempo, echa mugrones que se esparcen por la tierra, echa raíces que brotan y echan hojas verdes, y se sienten fuertes y se sienten fortalecidas, y ya no necesitan al pastor Rubén, digo a Babilonia, y ya no necesitan a la pastora Tina, digo a Babilonia, y ya se sienten capaces de mirar a la izquierda sin saber que la diestra es la que te sostiene, y están concentrados en la izquierda, pero la diestra lo sigue sosteniendo. Pero ellos creen que es con sus fuerzas, pero es con la fuerza de Jehová. Alabamos al Señor. Dice la palabra en Génesis 12:5. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, a la tierra prometida. Cuando Abraham salió de Ur, que fueron a la tierra prometida, en el camino el Señor lo enriquecía. Diga conmigo, el Señor lo enriquecía, lo prosperaba, lo levantaba, lo llevaba bajo sus alas, lo sacó de tierra de gentes paganas, pero iba prosperándolo, porque iban bajo el mandato del Señor, iban bajo la ordenanza. Y allí el hombre que se mandó a salir por voluntad divina, que fue Abraham, como se usó a Babilonia para sacar a Israel, el Señor en el camino lo prospera. Amén. Entonces los hermanos, cuando comenzamos la vida del Señor, vamos siendo prosperados. Ya esos esposos no viven para su hijo, viven para su esposa. Ya esos esposos no viven para brillar, sino brillan con la luz de sus hijos. Ya a esos hombres se les importa amanecer si el día de sus hijos brilla con poder en una despensa llena, en un vehículo para transportarlo, en una escuela para educarlo, en un templo para llevarle la palabra. Y entonces así vamos siendo prosperados. Nosotros somos esa vid que se arrancó y ya estamos en nuestra mitad de la etapa. Ya fuimos arrancadas. Ahora estamos siendo prosperadas, ahora estamos siendo guiadas, ahora estamos siendo protegidas. Alabado sea el Señor. Y así iba el pueblo de Israel bajo Babilonia, y así iba Lot debajo de las alas de Abraham con Sarai. Fueron arrancados y están siendo transportados. Alaba al Señor si lo crees. Amén. Pero también tenemos una segunda águila. Esa segunda águila la podemos ver en Ezequiel 17, del 9 al
al 10, alabado sea el Señor. Del 7 al 8. Había también una gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid y aquí que esta se juntó a esta vid, y también se posó para crear raíces, para echar mugrones. Pero ella decidió, la vid, sacar sus raíces, entericar sus ramas y mirar a esa segunda águila. Diga conmigo: pactos que no se cumplen. Pactos que no se cumplen. Pactos que se rompen por los hombres. Promesas que no llegan a cumplirse. Dice la palabra que cuando Babilonia fue a conquistar el pueblo de Israel, estaba el rey Joaquín gobernando. Y cuando él mueve esos retoños, selecciona a Sedequías. Sedequías viene a posar debajo de las alas de Babilonia con un acuerdo, pero un acuerdo que fue una palabra profetizada por Ezequiel desde antes. Se estaba cumpliendo una profecía y él estaba debajo de una profecía, pero llegó un momento que ese rey Ezequías sentía que ese pacto no era para él. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos engrandecemos y nos olvidamos del pacto? Nos olvidamos del proceso. Nos olvidamos de las circunstancias. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Nos olvidamos de dónde el Señor nos levantó. Y nos olvidamos del lodo cenagoso. Nos olvidamos del charco. Y ya estamos brillando. Y ya estamos fuertes. Y nos hacemos de la vista gorda con aquel que nos levantó, con aquel que nos llevó de la mano. Y el rey Ezequías dispuso a que el pueblo mirara a esa otra águila. ¿Representada por quién? Por el pueblo de Egipto, la nación de Egipto. Aquellos que tuvieron 430 años al pueblo de Dios bajo una esclavitud. Aquellos que tuvieron el pueblo sumido. Aquellos que no permitían que el nombre de Jehová sea mencionado, que solo adoraban ídolos, imágenes. Y así pasaban los años y no había progreso. Pero así es el pueblo de Dios, lamentablemente. El pueblo de Dios, después que está prosperado, después que está fuerte, después que echó raíces, después que esas ramas florecen. Este es el pueblo, Salen afuera a oír 400 redes sociales, a oír 800 mensajes, a decir que en la casa no hay unción, a decir que las raíces de esta casa están por arriba, que aquí no se echan flores, que aquí no se crece, que aquí no se progresa. Pero no miran atrás cómo llegaron. No miran atrás cuando le sacaron ese retoño y lo sembraron. No miran atrás de cuando los zapatos que calzaban iban llenos de hoyo y el polvo de la tierra guayaba tu piel. Cuando tenías que racionar la comida para poder comer. Cuando tú no sabías si tus hijos iban a llegar al mes que viene. Cuando el Señor me trasplantó. En este país, yo compré un carro de 300 euros. Amén. Y ese carro de 300 euros era todo lo que yo tenía. Esa era mi casa. Esa era mi habitación. Ese era mi baño. Esa era mi ducha. Y llegó el invierno. Y tuve que acostarme en el baúl con unas frisas. Y el frío que hizo esa noche era tan fuerte que cuando abrí el baúl al otro día y el frío me chocó, me fui en vómito. Y fui al médico pensando que estaba enfermo. Y
fue el choque de frío que me dio. Pero no tan solo ahí. Un día volví de Santo Domingo y encontré que me habían sacado la ropa de la habitación donde vivía. Y un señor llamado Rafael Gómez me recibió en el choile de su casa. Y estuve durmiendo allí mucho tiempo. Y a través de ese proceso, a través de esa Babilonia, el Señor me trajo a esta casa. Amén. Y fui guiado, y fui prosperado, fui cuidado, he sido protegido de una manera que ustedes no se imaginan. A veces no es que te den lo económico, sino de tu confiar que cuando tú marcas ese teléfono te van a levantar la llamada. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas se levantan hoy y son prosperadas y son trasplantadas y sus mugrones crecen, sus raíces se expanden, sus ramas crecen y luego miran a la segunda águila, vuelven a la Israel que lo maltrató 430 años, llegan al templo y son renovados? Y meses después tú lo ves en la iglesia de la esquina, donde aquel que no sabe cómo fuiste protegido, cómo fuiste sedado, cómo fuiste abonado, cómo te podaron. Porque cuando venimos llenos de problemas, a través de los consejos espirituales nos van podando. Mi hijo, así no. Mi hijo, calma. Mi hijo, deja que Dios obre. Amén. Mi hijo, tranquilo, que ese trabajo no era para ti. Mi hijo, no te preocupes, que Dios va a prosperar. Amén. Pero vivimos llenos de pactos que no se cumplen y de promesas que se rompen. Somos expertos los seres humanos en romper las promesas y en romper los pactos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de esta manera: que después que Lot prosperó junto con Abraham, alabado sea el Señor, Génesis 13:12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las llanuras, y fue poniendo sus surcos, sus raíces, sus retoños, sus ramas de frente a Sodoma. Amén. Le dio la espalda a Abraham. Porque como el Señor venía prosperando a Abraham todo el camino, crecían en número, crecían en bienes. Ya somos demasiado. Ya somos demasiado. Ya mis siervos no pueden estar con lo tuyo. Ya mis siervos están chocando con lo tuyo. Es que ya mis bienes son demasiados y los tuyos están complicando. Entonces ese Lot, huérfano, diga conmigo, huérfano. Huérfano. Así llegué yo a Alemania, huérfano. Y el Señor me proveyó solo de un padre, de una madre y de muchos hermanos que no eran ni mi madre carnal, ni mi padre carnal, ni mis hermanos espirituales, maternos. Así prohibió el Señor a Lot. Y Lot decidió mirar a la otra águila, irse al lado contrario, acercarse a quién, a Sodoma. Alabado sea el Señor. Amén. Trata esta noche, en este día, de que cuando tu noche llegue a tu casa, tu mirada no te hace a Sodoma, que tu mirada no te a Egipto, que tu mirada no sea desviada, sino que se mantenga firme en pos del propósito del Señor en tu vida. Amén. Amén. Dice Ezequiel 17, del 9 al 10. Dile, así dice Jehová: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto, y se secará
y todas sus hojas lozanas, o sea, todas sus hojas verdes se secarán. Y eso sin gran poder ni mucha fuerza para arrancar sus raíces. He aquí, está plantada. Claro, llegó a plantarse. Pero ¿será prosperada? No será. Será del todo cuanto un viento. No, será arrancada cuando un viento solano la toque. En los surcos de su verdor. Alabado sea el Señor. Cuando esa vid que se cree fuerte arrancan sus raíces y se van, como dice mi país, se alargan con sus ramas florecidas y sus raíces gigantes, ellas llegan a plantarse. Ellas llegan a plantarse en Sodoma. Ellas llegan de plantarse allí en Egipto. Lo dice la palabra. Ellas llegan a plantarse. Ellas llegan a moverse sus raíces. Ellas siguen respirando aire porque Dios es todo misericordioso. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Aguantarán el viento solano cuando la toque? ¿Aguantarán el nuevo proceso que va a venir a su vida? ¿Aguantarán la próxima circunstancia que Dios usó para sostenerla? Pero ya usted abandonó la diestra de Dios, y usted se fue a la izquierda. Allí lo que hay es destrucción. Allí lo que hay es desolación. Dice que allí se secarán tus hojas, se destruirán tus ramas. Ay. Allí no prosperará. Así que no tenga miedo por aquel que se aleja de tu vida, pero que se dirijas a Sodoma. Tienes que tener claro que sea él que se dirija a Sodoma. Tú tienes que tener claro que sea él que se está dirigiendo a Egipto y no tú. Porque la palabra es clara. Él que se está dirigiendo a Sodoma, él que se está dirigiendo a Egipto. No confundamos las palabras. Entonces ese que se confunde, ese que se va a lo contrario, ese que se aparta del camino, ese que pierde la cobertura, dice la palabra que será desolado sin mucho esfuerzo. Amén. Yo tengo un maestro que dice: no le haga caso a la mucha bulla, que el diablo es experto haciendo mucha bulla. Dice que viene como león rugiente, nada más haciendo mucha bulla. No le haga caso a eso. Que el Señor dice que eso no va a prosperar. Amén. Es el Señor que lo va a hacer. No eres tú, no soy yo, no usted. Es el Señor que se va a encargar de esas personas que se desvían. Alabado sea el Señor. Dice Jeremías 39:6. Y degolló al rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribat, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a los nobles de Judá. Este fue el destino de aquel rey que no cumplió aquel pacto. Este fue el destino de Ezequías, que en vez de mirar a Babilonia, miró a Egipto. Ese va a ser el resultado de aquellos hermanos que se desvían. Van a ser desgollados. Santo. Con testigo. Te van a hacer presenciar, ver la destrucción de lo que tú crees que construiste en desobediencia. Te van a hacer ver con tus propios ojos, porque a veces ni la destrucción es suficiente para condenarte. Te van a hacer ser testigo de que cuando te apartas de la gracia, de cuando te apartas de la cobertura, eres destruido. Amén. Amén. Dice Génesis 14:12. Tomó también a Lot, el hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes y su familia. A Lot le pasó lo mismo. Lot fue tomado prisionero. Esos bienes que lo apartaron de Abraham le fueron quitados. Fue encarcelado porque se desvió. Se fue a Sodoma. Que el Señor no permita que salgamos de nuestras coberturas y nos vayamos a Sodoma. Que sea el Señor que nos proteja y nos cuide, que no nos desviemos. Alabado sea el Señor. Amén.
Pero, mi hermano presbítero, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Cómo aplico yo esto a la iglesia? ¿Cómo aplico yo esto a mi día a día? Vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un sistema corrupto. Vivimos llenos de hombres y mujeres que los pactos son quebrantados desde que comenzamos a respirar. Hombres y mujeres que su promesa no valen nada. Hombres y mujeres que somos una vergüenza delante de aquellos que nos guían, delante de aquellos que nos levantan, de aquellos que nos protegen, de aquellos que nos instruyen. Hay hermanos que llegan a las congregaciones, llegan a los ministerios, llegan hasta los cursos online, hablando del que lleva la palabra, hablando del que predica, hablando del ungier, hablando del alabador, hablando del predicador, hablando de todo aquel que forma parte de esa congregación, que no somos perfectos, pero cada día vivimos sometiendo al viejo hombre, queriendo avanzar en la palabra, amén, queriendo avanzar en Cristo, amén, pero en vez de ver la viga que tienen en su ojo, están concentrados en la pequeña migaja, en la pequeña pajita que el viento solano depositó sobre aquel que le está ministrando la palabra. No hay nada en mí para ustedes. Yo solo soy una vasija. Amén. Yo solo soy un portador. Lo que yo le estoy diciendo no viene de mí. Fue profecía al profeta Ezequiel sobre el pueblo de Israel, con dos naciones, una elegida por Dios y una que estaba solo para destruir. ¿En qué bando te vas a poner? ¿De los que destruyen? ¿De los que se acercan a tu oído y comentan del hermano? ¿En aquellos que oran? ¿En aquellos que vienen el domingo? Porque el domingo no se trabaja, que si en Alemania se trabajara el domingo muchos no estuviéramos aquí. Misericordia, Dios. En aquellos que vienen cuando les sobra, o en aquel que vive clamando, que vive rogando, que vive trabajando por la casa, que vive llevando una administración insostenible para que nosotros podamos disfrutar de un templo caliente, amén, iluminado, amén, acogedor. Amén. Si el Señor puso esta Babilonia para que tú estés cómodo con tus hijos, con tu familia, con tus bienes, una Babilonia que te permite orarle a tu Dios, una Babilonia que te permite crecer, una Babilonia que te echa flores, ¿por qué te desvías? ¿Por qué te alejas de la presencia? Alabado sea el Señor. Pero para eso hay solución. Digan conmigo, hay solución. Cuando los pactos se rompen, cuando las promesas no se cumplen, tenemos un Dios todopoderoso, todo misericordia, que Él va a actuar por nosotros. Él va a interceder por nosotros. Él va a rectificar aquello que nosotros hemos dañado. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de esta manera, Ezequiel 17, del 22 al 24. Así ha dicho el Señor. Señores, ¿qué dice? Oigan esto. Es el Señor que está hablando. Tomaré yo del collado de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo. Punto. Me voy a detener aquí. Muy importante. Después que el hombre quebranta los pactos, rompe las promesas, destruye aquellas revelaciones de Ezequiel, ahora él va a tomar, no del renuevo, no de las hojas, él va a tomar del tallo, él va a tomar del tronco, él va a tomar de la simiente original y va a poner allá arriba en el collado. Ya él no va a usar hombre, porque no hay unos ojos justos, decía la palabra. Amén. Ya no había quien predicarle la palabra. El Señor tuvo que tomar de Él mismo. Él está hablando del tronco. Él dice, voy a tomar una parte de mí y la voy a poner allá en el collado, porque voy a firmar un pacto irrompible
Voy a firmar un pacto que ya no se va a destruir. Voy a firmar un pacto que no depende de Ezequías, no depende de Babilonia, no depende de Abraham, ni depende de Lot, sino depende de mí mismo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Y en el monte alto de Israel lo plantaré. Y alzaré ramas y daré fruto. Y se hará magnífico cedro, alabado sea el Señor. Y habitaré debajo de él todas las aves, todas las especies. Habrá sombra de sus ramas donde habitarán. Y habrán todos los árboles del campo. Que yo, Jehová, habité el árbol sublime. Levanté el árbol bajo y hice secar el árbol verde. E hice reverdecer el árbol seco. Yo lo haré, así ha dicho Jehová. Alabado sea el Señor. En el versículo 22 nos habla de Cristo, como ya le dije, de ese tallo. No habla de Cristo, de esa simiente original. No habla de Cristo, de que Él va a sembrar algo inquebrantable. Y en el 23 nos habla que habitaremos bajo la sombra de ese tallo. Habitaremos bajo la cobertura de ese tallo. Habitaremos bajo la promesa de ese nuevo retoño, que no fueron hojitas de arribita que tomaron. Y el 24 declara la divinidad y la soberanía sobre todo plantado en la tierra. Amén. Él hará secar al verde, Él hará florecer al seco, Él levantará al caído, Él restaurará lo perdido. Alabado sea el Señor. Cierro con esto. Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y no encargó a vosotros la palabra de la reconciliación. Alabado sea el Señor. Se cansó el Señor en todas las escrituras, todo el Viejo Testamento, de levantar profetas, de levantar hombres de Dios, de levantar discípulos, de levantar pactos. Le dije al principio que hubieron en el viejo pacto. Hizo pacto comenzando, alabado sea el Señor, con Moisés. Hizo pacto con Noé. Hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con David. Y Dios no rompió un solo pacto. Nosotros los hombres somos expertos en romper los pactos, en no cumplir nuestras promesas, en abandonar lo que ya estaba plantado. Pero el Señor dice, está bueno ya. Ahora yo mandaré al Verbo hecho carne. Amén. Ahora yo mismo, óigame, esto no tiene nada que ver conmigo, ni con usted, ni con el pastor. Yo mismo me voy a reconciliar consigo mismo. Yo voy a levantar un pacto inquebrantable y voy a mandar el Verbo hecho carne a la tierra, para que Él abra la gracia conmigo. Por eso dice, y yo me voy a reconciliar conmigo mismo. No hay nada que tú puedas hacer fuera de Cristo para mantener este pacto. No hay nada en tu vida que tú puedas hacer para cumplir promesas de Dios alejado de Cristo, alejado de ese tamo que Él cortó y sembró allá en el collado. No hay nada fuera de ese hombre que se hizo llamar el camino, la verdad y la vida. Amén. Hoy hay algún llamado a tu vida. Si no has recibido a Cristo, si tú no conoces de esa promesa, hoy yo te la presento de todo corazón. Amén. Que hay un Cristo que restaura. Aleluya. Hay un Cristo que nos redimió. Amén. Hay un Cristo que nos levantó. Amén. Hay un Cristo que murió en la cruz por ti, por mí, que derramó su sangre. Amén. Y si tú crees que Él es el Señor Todopoderoso, este es el momento, este es el día, esta es la hora
de decirle: yo te creo. A como el eunuco le dijo a Felipe: ¿qué tengo que hacer? Y Felipe le dijo: aceptarlo, Amén. confesarle. Amén. Pero ya yo he hecho eso, pues te falta bautizarte. Amén. Y dijo Felipe: para el carro ahí, mira que aquí hay un charquito, ven. Hoy es el día de salvación. Amén. No esperes a mañana, no esperes a pasado, puede ser tarde. Yo no te voy a decir que Dios va a venir mañana, porque la palabra dice que los tiempos de Dios no tenemos que saberlo nosotros. Pero yo sé que el tiempo de los seres humanos es limitado. Tenemos un tiempo corto. Hoy estamos respirando, mañana no. Hay miles, cientos de miles de personas que hoy no vieron un día nuevo. Mañana van a haber miles de personas que tampoco van a ver un día nuevo. Y si no se arrepintieron, para Él era su último día. Entonces yo hoy te digo: ven a Cristo, humillado, arrepentido. Firme ese pacto. Firme ese pacto poderoso con Él, que te va a abrir la puerta de los cielos. Amén. Que Él te promete que vamos a estar a la mesa juntamente con Él. Aleluya. Y vamos a disfrutar de todas esas bendiciones. Amén. Alabado sea el Señor. Cerramos. Pactos y promesas.